Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a arrojar mucha luz sobre eventos que están sucediendo en el mundo y que son parte del engranaje profético de los tiempos postreros que estamos viviendo. Y recuerde que estamos aquí a través del 1190 AM en 5 programas de radio y también nos puedes ver a través de CTNI y Teleadoración. Puede visitar nuestra página de internet para que ahí pueda descubrir todos los programas que pueden ver de la Iglesia Adoradores de Cristo. Hermano Alex, vimos en su resumen que usted habla un término que nosotros hemos hablado aquí, pero que mucha gente desconoce lo que significa. Ese término se llama the deep state, el gobierno profundo. ¿Qué es para usted el deep state o el gobierno profundo? ¿Y por qué nosotros debemos conocer cómo opera y qué impacto tiene esto sobre nosotros, los ciudadanos y aquellos que somos de nacionalidad norteamericana? Pues gracias, hermano. Yo escribí hasta un libro entero en este tema, ¿no? Se llama en inglés Deep State, The Invisible Government Behind the Scenes. Les dicen el gobierno profundo, el estado profundo. Y yo pienso que la cosa más importante para entender es que la Biblia ya nos dice de todo esto, ¿no? Si vas al 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿no? El Dios de este siglo. ¿Qué significa eso? Después te vas al 1 Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa eso? ¿No? Si vamos al Salmo número 2, dice que se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Pues, ¿qué significa todo eso? Pues la Biblia nos explica que en este mundo hay el demonio, que el demonio tiene seres humanos que trabajan con él, ¿no? Y hasta Jesucristo nos avisó muy claramente sobre esto. Dos veces en Marcos y en Lucas nos dice muy claramente, la voy a leer aquí, dice que el que no está conmigo está contra mí. Entonces hay solamente dos equipos en este mundo, ¿no? El que está con Jesucristo y el que está contra Jesucristo. Entonces, ¿qué significa este estado profundo? ¿Qué es eso? Pues hay que entender primeramente que su jefe, en inglés le decimos el commander in chief del estado profundo, es Satanás, es el demonio. Y cuando entiendes eso, cuando entiendes que, como dice el Salmo 2, que los líderes, los reyes, los príncipes están trabajando contra Dios, pues ahí entiendes todo lo que está pasando. Por eso que se ve así el mundo, por eso que todo lo que está pasando, está pasando. Y hay que tener cuidado para no entender lo equivocado, ¿no? Que obviamente Satanás no es Dios, no es un rival de Dios, es un ser creado y es un ser que va a acabar en el lago del fuego, ¿no? Para siempre. Entonces no hay que entender lo equivocado. Pero en este mundo, en este momento, Satanás, como un león, quiere comer y destruir y derrotar al pueblo de Dios, al sistema moral que nos dio Dios. Y hay que entender también que lo que está pasando en el mundo ahora está exactamente explicado en la Biblia. No puedes entender a la realidad del mundo si no lees tu Biblia. Y entonces el estado profundo está muy activo, está haciendo todo lo que es posible para destruir a la iglesia, para destruir a la gente de Dios, para destruir hasta a Dios, si fuera posible. Pero últimamente ya sabemos que no va a acabar muy bien para ellos, se van a quedar todos en el lago de fuego. Y gracias a Dios que no es nuestra responsabilidad, ¿no? Nosotros tenemos cosas para hacer, que Dios nos dio instrucciones, pero últimamente es Dios que es soberano, es Dios que va a derrotar a los enemigos y a lo malo. A la misma vez, Alex, quiero que aclarar un poquito. Aparte de que hay un gobierno profundo espiritual, hay un gobierno profundo también en los gobiernos. Claro que sí, claro que sí. Y yo pienso que al nivel más alto, ellos saben muy bien que están trabajando con el padre de las mentiras. Ellos lo entienden muy bien. Los más bajos, ellos tal vez no entienden, ¿no? Ellos les dicen que hay que hacer esto porque así hay que destruir a las naciones, a los
a los gobiernos nacionales para tener ese gobierno mundial, para que tengamos paz, para que tengamos lo que sea. Ellos les dicen mentiras para que no entiendan muy bien lo que está pasando, pero absolutamente. Lo que no ves en tu televisión, lo que no te dicen en el periódico, es que hay un grupo de seres humanos que yo pienso, la Biblia explica, que están trabajando con su padre Satanás para tener una guerra contra Dios, contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Jesucristo. Y eso es lo que explica, en mi opinión, lo que está pasando ahora en el mundo. ¿Por qué los gobiernos mienten tanto? ¿Por qué tienen esa obsesión con matar a los bebés en el aborto, ¿no? ¿Por qué el gobierno estadounidense gasta tanto dinero para matar a bebés? No solo en los Estados Unidos, pero en el mundo entero, ¿no? ¿Por qué tenemos el estado profundo que la mayoría de la gente no entiende, no sabe ni qué está pasando? Piensa que Joe Biden es el jefe, de Kamala Harris, no sé qué. Em, y obviamente, Dios todavía es soberano, Dios todavía está encargado de todo, pero la mayoría de la gente en el planeta está siguiendo a Satanás y tenemos a muchas organizaciones. En mi libro yo hablo de organizaciones como el Bilderberg, es un como grupo secreto, cada año se reúnen, son presidentes, reyes, jefes de las compañías de los negocios más grandes, políticos, diplomatas, lo que sea, se encuentran una vez por año. Secretamente, ¿no? La gente no puede participar, la prensa no puede participar, y hay muchos grupos así que yo hablo sobre ellos en el libro, el Council on Foreign Relations, que se encuentra en Nueva York, en la sociedad secreta se llama Skull and Bones, en la Universidad de Yale, en la parte del norte de California tenemos el Bohemian Grove, es una cosa muy extraña. Y lo que hacen ahí, todo basado en lo oculto, todo basado en las doctrinas de los demonios. Y esta gente son personas fisicales como tú y yo, y ellos trabajan para para su padre Satanás. ¿Me puedes repetir el nombre del libro, Alex, para los hermanos que nos están escuchando, para que lo Pues sepan? en inglés se llama Deep State, The Invisible Government Behind the Scenes. Todavía no lo hemos traducido en español, entonces todavía no se encuentra en español. Desafortunadamente comprarlo en Amazon, no sé por qué, cuesta $100. A mí no me dan nada de ese dinero, no sé por qué. Pero si quieren comprarlo, lo pueden comprar en mi página de mi sitio web, libertysentinel.org, y ahí cuesta creo que $12 y por $6 la puedo mandar a Puerto Rico. Entonces, si la quieren, si leen inglés, ahí tengo muchos capítulos aquí explicando lo que está pasando, cómo usan las escuelas, cómo usan a los gobiernos, todo lo que está pasando que no te muestran en la televisión, que no te dicen en el periódico. Adelante, pastora, con la siguiente pregunta. Sí, es increíble, ¿verdad? Pero es una realidad. Como la palabra de Dios, como dice el hermano Alex, Se cumple. nos dice todas estas cosas claramente que estarían aconteciendo. Es un retrato, una radiografía. Es más, un MRI de lo que está ocurriendo a nivel de las naciones. Y vemos, como dice, cómo terminará finalmente. La palabra te dice cómo va a terminar todo esto, va a surgir ese gobierno totalitario, pero también nos dice que el reino de Dios será el que prevalecerá. Así que vemos una lucha espiritual, como él nos decía, que esa lucha espiritual está infiltrándose en la política para llevar hacia una izquierda. Lo vemos, doctrina de demonios detrás de los que están en esa gobernanza. Vemos también un avance en términos de todo el decaimiento que quiere atacar la familia para robar lo que es la paternidad. Y hay otra área, hermano Alex, que quisiera profundizar un poco, y hemos estado hablando, el pastor y yo, y otros pastores aquí en Puerto Rico, que uno ve el decaimiento moral y espiritual agigantado en Estados Unidos y también en otras naciones. Y vemos cómo esto sigue progresando en una avanzada, va en escalada, precisamente en una escalada que como si ya no pudiera tener freno. Y quiero que nos hable un poquito cómo usted ve este colapso moral que está impactando al Estado, está impactando la iglesia, inclusive está impactando la familia. ¿Qué nos podrías decir, hermano Alex, sobre esto? Sí, pues lo vemos que está acelerando en este momento, ¿no? La caída moral es
absolutamente increíble, pero también la Biblia nos avisó, ¿no? Que en los últimos días íbamos a ver exactamente eso, que hasta en la iglesia hay gente que no quiere saber la verdad, no quiere saber la doctrina verdadera de Dios, quieren escuchar lo que quieren escuchar, entonces buscan a maestros que les digan lo que quieran oír. Pero gracias a Dios sabemos absolutamente que la iglesia de Jesucristo no va a ser derrotada, ¿no? Que eso nos dice Jesucristo propio y eso es muy bueno, pero yo pienso que se va a quedar peor, ¿no? Que ahora están adoctrinando casi 90% de los chicos, de los niños, de las niñas en las escuelas. Entonces esto va a continuar, ¿no? Y espero que tal vez los papás cristianos puedan hablar con sus hijos, pueden proteger a sus hijos, pero la realidad es que la gran mayoría de la gente, no solo en los Estados Unidos, pero en el mundo entero, están mandando a sus niños a una escuela donde les enseñan doctrinas del demonio, donde les dicen que las leyes morales de Dios que Dios nos dio son tonterías, son boberías, no, es old fashioned, no les dicen ahora. Entonces, yo pienso que esto lo vamos a ver más y más en los años que vienen y hay que prepararnos también, que nosotros no podemos hacer compromiso, tenemos que quedarnos fijos en las leyes de Dios y tenemos que hacer lo mejor que podemos para obedecer a Dios, ¿no? Nos dice en primero Juan que el que me ama, me obedece. Así es, exactamente. Somos los pastores Roberto Bonilla. Lizzy Cintrón. Esperamos que estés siendo edificado con nuestros programas y si quieres continuar recibiendo recursos y enseñanzas de nuestro ministerio, te invitamos a seguirnos. Síguenos en Facebook bajo el nombre Iglesia Adoradores de Cristo o en Instagram bajo iglesia.adc o también en YouTube bajo Iglesia Adoradores de Cristo y tienes una nueva opción de podernos seguir también en estas nuevas redes sociales. Recuerda que es un tiempo de estar alerta, de fortalecer nuestra vida espiritual y nutrir nuestra mente con la poderosa palabra de Dios. A través de estos medios podrás ver predicaciones, transmisiones en vivo, noticias de eventos de actualidad y contenido digital que van a edificar la vida tuya y la vida de toda tu familia. Damos gracias a Dios porque estás pudiendo sintonizar todos estos programas y oramos para que Dios te bendiga, te fortalezca y te lleve al cumplimiento de su perfecta voluntad. Dios te bendiga. Estamos aquí con el hermano Alex Newman, que tiene a su cargo Sentinel. Es un vigía, es un atalaya, igual que unido y preparado, y por eso yo sé que Dios lo trajo para que nosotros pudiésemos reconfirmar lo que nosotros le estamos diciendo a ustedes por varios años y las últimas semanas más aún de esta intensificación que vemos de ese colapso moral y espiritual en Estados Unidos, porque recuerden, como hemos dicho, Estados Unidos ha representado el bastión judeocristiano para el mundo entero y de la democracia. Y si ellos permanecen con esa fortaleza, con valores judeocristianos, el avance del globalismo, que son doctrinas satánicas como hemos visto, no pudiese avanzar. Y por eso está ese gobierno profundo, espiritual y a su vez hombres corruptos de entendimiento tratando de avanzar el que colapse Estados Unidos para que entonces se pueda adelantar todo lo que es el sistema globalista mundial, que a la larga es lo que la palabra de Dios dice que se va a instaurar en el mundo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es sumamente clara en su profecía cuando habla de los tiempos postreros, de las señales que estarían aconteciendo con respecto a la segunda venida de Cristo. Lo dice el libro de Daniel, Apocalipsis, lo dijo Jesús en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, lo que dijo Pablo sobre la aparición del hombre de pecado, el hijo de perdición, que se levanta contra todo lo que es Dios y es objeto de culto, el misterio de iniquidad en acción, preparando el camino para la aparición del sistema de la bestia. Y yo le pregunto a Alex, ¿cómo usted ve ese cumplimiento profético al presente y ante la decadencia moral y espiritual que se vive? ¿Qué recomendación usted le daría a los cristianos
y a la iglesia de Jesucristo para enfrentar lo que estamos viviendo en términos de cumplimiento profético. Pues yo les digo a todos los cristianos, hay que leer la Biblia. No tengas confianza en ser humano, no tengas tu esperanza en un ser humano, pero sino en Dios. No en políticos, no en el sistema político, pero en Dios nada más. Y lo que está pasando ahora es que ellos quieren darnos un sistema nuevo entero de ética, un sistema nuevo moral. Y yo lo veo pasando. Ahora hace muchos años, yo cada año, por ejemplo, voy a las conferencias del cambio climático de la ONU. Y hace 2 años yo me fui al Egipto, a donde tenía se dice el COP28, ¿no? Y ahí dijeron que es tiempo ahora para tener un sistema moral nuevo, un sistema de ética nueva, porque el viejo ya no funciona más, porque no podemos cuidar al planeta, al Mother Earth, suficientemente. Entonces necesitamos un sistema nuevo. Y el día siguiente, líderes de todas las religiones del mundo, ¿no? La iglesia, hasta la iglesia católica, hasta iglesias evangélicas, bueno, iglesias evangélicas, líderes judeos, líderes musulmanes, líderes hindú, de todas las religiones, subieron ahí en lo que se dice en inglés Mount Sinai, a donde Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, y sacaron a unos nuevos 10 mandamientos. 10 mandamientos que dijeron que eran mejores, ¿no? Para guardar al planeta, para cuidar al medio ambiente. Entonces, esto está pasando ahora. Entonces, para combater a eso, primeramente tenemos que saber la verdad. Y la verdad la vas a encontrar en la Biblia. La vas a encontrar cuando estás orando, cuando estás comunicándote con tu Padre de los cielos. Así hay que tener siempre nuestro enfoque en la palabra de Dios, porque así cuando las mentiras vienen, igual como pasó con Jesús, ¿no? El demonio lo llevó hasta la montaña y le dijo, mira, todas estas naciones, todos estos reinos, yo te las voy a dar, nada más tienes que adorarme un poquito. ¿Y qué dijo Jesús? No, pero está escrito, ¿no? Él regresó a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, en estos días, a donde la confusión está por todas partes, lo malo está por todas partes, hay que tener confianza en la palabra de Dios, hay que conocer a la palabra de Dios, hay que cumplir los mandamientos de Dios, ¿no? Él nos encargó nosotros como papás sobre el futuro de nuestros hijos, sobre la educación de nuestros hijos. Entonces, todo esto lo tenemos que saber, todo esto lo tenemos que practicar y pues Dios también nos dio muchas instrucciones para cómo responder a lo que está pasando ahora. Nos dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Pues eso se aplica hoy también, hoy en día, ¿no? Y tenemos que estar siempre en la palabra de Dios para que no seamos engañados por el demonio y tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza absoluta que Dios está encargado de todo. Dios es nuestro Padre, fuimos adoptados en su familia y bueno, pues es una batalla, una guerra, últimamente una guerra espiritual. Entonces tenemos que entender eso. Y el apóstol Paul en Efesios capítulo 6 nos explica muy bien lo que está pasando y también nos da ideas de cómo nos enfrentamos en esta batalla. En el Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en el versículo 16 y 17 nos dice que sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos da las respuestas, nos da nuestras estrategias y siempre tenemos que confiar en eso. Lo que hemos estado compartiendo con el hermano Alex Newman,
va muy unido a todo lo que nosotros hacemos aquí en el programa de Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia se tiene que preparar. Así que ha sido una bendición el tener al hermano Newman, pero nos quedan todavía 6 minutitos de programa y hay una preguntita que yo quisiera lanzarle al hermano, que es que nos hable brevemente de qué es esto que está pasando con esta alarma del cambio climático que continuamente estamos escuchando y qué realidad hay y qué cosa no es realidad en términos de eso que se está escuchando todo el tiempo, cambio climático, y por qué eso está sucediendo. Bueno, les digo primeramente que la idea que el ser humano está cambiando al clima es ridículo, es completamente ridículo, es una mentira. Nos quieren decir que el gas que exhalamos, el dióxido de carbono, es polución, es ridículo, es completamente ridículo. Pero lo que está pasando es que esta mentira es la base que justifica el gobierno mundial, ¿no? Porque nos dicen, es un problema mundial, no lo pueden combater solo los gobiernos nacionales, entonces necesitamos gobierno internacional, necesitamos una economía internacional y necesitamos también una religión internacional, una religión mundial. Entonces eso es una mentira extremadamente importante a esta agenda del demonio para mentirnos, para que la gente se preocupe de cosas ridículas que no importan y no en lo que es importante. ¿No? Que Dios nos dice que no temas del cambio climático ni de nada. Y Dios nos dice también que el mundo va a desaparecer, no se va a quemar, todo se va a quemar. Lo que va a quedarse es la palabra de Dios y el reino de Dios. Entonces no te preocupes tanto del planeta. No significa que no nos importa, que queremos destruir al planeta, pero no te preocupes de eso, ¿no? Dios se encarga del clima, Dios se encarga del planeta. Nosotros tenemos instrucciones muy importantes. Y yo hace 15 años, yo voy cada año a las cumbres de las Naciones Unidas sobre ese tema climático. Y yo le he visto cada año, es la misma cosa. Les digo esto. em, no hay que tener temor sobre los que matan el cuerpo, ni el cambio climático, pero temes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿no? Eso es lo que tenemos que saber. El cambio climático es una mentira. El ser humano no está destruyendo el planeta. Dios va a destruir al planeta. Entonces no te preocupes del planeta. Dios se preocupa con eso. Nosotros tenemos cosas mucho más importantes. Como dice el hermano Alex, Dios es el creador y toda la historia Él ha cuidado de su creación y hasta ahora Él sostiene al globo terráqueo. Y Él nos dijo también, Jesús, en Mateo 24, mira que nadie te engañe. Y nos asocia y alinea el tiempo final precisamente con mucho engaño. Es lo primero que Él menciona. Mira que nadie te engañe. Y hoy hemos hecho un programa con el hermano Alex, un centinela. Como nosotros también Unidos Preparados te hemos dicho, queremos tocar la voz de trompeta, de centinelas, de gente que antes Dios escogía profetas para hablar al pueblo. Está escogiendo ahora a sus siervos y siervas, a gente que escudriña, que busca para que nosotros no seamos engañados. Así que, hermano Alex, nos gustaría finalizar que nos dijera cómo los hermanos pueden conseguir más información y seguirte, ¿verdad? En todos estos temas tan importantes, cómo pueden tener contacto para seguir todas las cosas que estás descubriendo y estás alertando al mundo. Pues muchas gracias, hermana. La manera más fácil es por mi sitio de web, libertysentinel.org. Tiene que ser .org. Y Sentinel es SENTINEL, libertysentinel.org. Ahí se pueden suscribir sobre mi newsletter. Sale 2 veces por semana, es gratis, completamente gratis. Y ahí les mandamos las informaciones. Desafortunadamente, por ahora están solamente en inglés, pero yo sé que la mayoría de la gente en Puerto Rico entiende el inglés. Entonces, si quieren ahí es gratis y me encantaría oír de ustedes. Padre,
Doy gracias por esta oportunidad que hemos tenido de tener a nuestro hermano Alex Newman, un centinela, uno que está velando, igual como lo que tú nos has pedido aquí en Puerto Rico al programa Unidos y Preparados, que seamos atalayas, que observemos las cosas que están pasando en el mundo y que avisemos al pueblo de aquellas cosas que pueden ser detrimentales y destructivas para nosotros como familia y como iglesia. Así es que yo te pido que los ojos de las personas sean abiertas, se descorran los velos de ignorancia y la gente pueda entender las señales de los tiempos que estamos viviendo y cómo todo esto nos anuncia la segunda venida de tu Hijo amado Jesucristo y cómo la iglesia se tiene que preparar. Y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hermano Alex, gracias 1,000,000 por su aportación al programa Unido y Preparado. Queremos volverlo a tener, así que va a recibir algún comunicado de nosotros al respecto, porque de verdad que hemos sido muy bendecidos y muy edificados. Gracias por sintonizar ADC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord Home Center es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de la tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos más de 23 años de experiencia dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o al 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.